4 elecciones después, la incertidumbre sigue ahí. El PP no está tan fuerte como creía, pero Vox no acaba de arrasar. El PSOE se sigue desgastando, pero la fórmula alternativa está cambiando. ¿Y ahora qué? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Nuevo horizonte electoral 2027. Una cosa antes de empezar. ¿Sabías que existe un mapa interactivo donde puedes ver exactamente cuántas ayudas de Kit Digital se han concedido en tu provincia? Te cuento más al final del episodio. El ciclo electoral que comenzó a finales del año pasado en Extremadura, que siguió ya en 2026 en Aragón, en Castilla y León, ha acabado, por fin, en Andalucía. Por tanto, nos hemos quedado a esos 2 escaños, hemos sacado... Es verdad, no hemos sacado matrícula de honor, que era lo que estábamos aspirando, pero tengo que decir que hemos sacado un sobresaliente. Si no hay sorpresa, si Pedro Sánchez no nos sorprende esta semana con un adelanto electoral para allá, y no tiene pinta, después de Andalucía, respiramos y descansamos de elecciones hasta 2027. Eso sí, en 2027 se viene la traca final. Ya no vamos a tener que aprendernos los nombres de políticos extremeños si somos de Andalucía, ni entender las siglas y el folclore político andaluz si somos de Aragón. El año que viene todo el mundo va a votar porque vienen municipales, muchas autonómicas y elecciones generales. De hoy a las próximas elecciones generales, nuestra agenda será proyecto, proyecto y proyecto. ¡Proyecto! ¿Qué supone el fin de la mayoría absoluta del PP en Andalucía para Feijóo? ¿Ha cambiado algo después de este ciclo de elecciones autonómicas que ha ganado el PP, sí, pero donde ya ganaba? Y del mismo modo, estoy para trabajar y para servir a todos los españoles. ¿Y el PSOE va a seguir apostando en sus municipales, en sus autonómicas, por candidatos como María Jesús Montero? De este tipo de situaciones no se puede salir de puntilla. Hay que abordar qué es lo que tenemos por delante. ¿Tiene interés para el futuro debate electoral de las izquierdas la irrupción de Adelante Andalucía? Nosotros no somos una izquierda que simplemente aspire a coger 2 consejerías o 2 ministerios y hacer subalternos al PSOE, sino que... ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez ahora? Ignacio Escolar, director del diario.es. Hola. Hola, Juanlu. Ignacio, empecemos hablando por el ganador de este ciclo electoral de 4 elecciones autonómicas seguidas que hemos vivido. No sé qué consecuencias puede tener para el debate ideológico, estratégico del PP a nivel nacional lo que ha pasado en Andalucía, porque se puede entender que Feijóo queda más condicionado por la vía Ayuso, ¿no? Porque Moreno, siendo moderado, pues no ha ganado con mayoría absoluta, o se puede entender que en realidad todo esto le viene bien a Feijóo porque queda legitimado, queda naturalizado lo de pactar con Vox. Porque si hasta Juanma Moreno pacta con Vox, ¿cómo no va a pactar él, ¿no?, en el futuro? Yo creo que Feijóo no tenía ninguna duda sobre si iba o no iba a pactar con Vox. Ese episodio lo pasamos ya. Pero si cree que la elección de las andaluzas es que la única vía para lograr una mayoría absoluta es la de Ayuso, que lo intente. En el sentido de que yo creo que si Moreno Bonilla hubiese apostado por un discurso como el de Ayuso en Andalucía, pues hoy no es que se hubiese quedado 2 escaños de la mayoría absoluta, es que estaría mucho más lejos. Creo que para Feijóo lo que ha ocurrido es que estas elecciones que él había diseñado como una estrategia de desgaste del gobierno, pues no han desgastado al gobierno tanto como él pensaba, pero sí que han logrado dejar claro que el Partido Popular en todos los territorios, en todos los sitios donde se han abierto las urnas, depende de Vox para gobernar. Hay una clave que creo que es importante, ¿no? No ha habido auge de Vox. Es decir, no ha perdido la mayoría absoluta el PP porque Vox se haya disparado. Y de hecho está como contenido, ¿no? No es la primera vez que pasa en esta cascada de 4 elecciones que hemos tenido esta sensación de que Vox parecía que sí, pero no del todo. Si se mira la evolución de Vox en las últimas elecciones autonómicas, en las 4 que hemos tenido en el último medio año, se ve que el techo lo tuvieron en Castilla y León, que casi rozan el 20%, y que ahora se han desinflado. Es verdad que mejoran un poquito respecto a las elecciones andaluzas de hace 4 años, pero el resultado es bastante malo para la extrema derecha y creo que tiene que ver con lo que está pasando en el mundo, con las locuras de Trump, con la guerra de Irán, con los problemas internos que tiene el propio partido, donde parece que solamente Abascal sale en la foto y todos los demás están purgados de los históricos. Creo que eso está haciendo daño a la extrema derecha
no solamente en las elecciones autonómicas, sino en las perspectivas que pueden tener en el resto de España. Siendo como son un partido que desde luego va a estar muy por encima del 10% y que va a seguir siendo determinante para las posibilidades de un gobierno de Alberto Núñez Feijóo en las próximas generales. ¿Tú crees que Santiago Abascal va a permitir algo que no sea entrar en el gobierno de Juanma Moreno en Andalucía, aunque solo sea para humillar al moderado Juanma Moreno, hacerle comulgar con ruedas de molino? Yo no tengo claro cuál va a ser la estrategia de negociación de Abascal en Andalucía. Sí creo que si plantean la idea de o gobierno o nada, pueden tener un problema de negociación, incluso pueden encontrarse con una repetición electoral. Para Moreno Bonilla ya es duro tener que pactar con Vox y firmar un acuerdo donde aparecerá con seguridad pues cuestiones como la prioridad nacional que el propio Moreno Bonilla descartó. Pero si encima tiene que aceptar a un consejero o a un vicepresidente o a un par de ellos de la extrema derecha, creo que se puede plantear incluso una repetición electoral. Vamos a ver cómo evoluciona, pero no va a ser una negociación nada fácil. Hablemos del PSOE, del futuro de esas elecciones autonómicas y municipales. Primero, yo no sé si queda oficialmente establecido, Ignacio, que lo de candidato ministro no es una fórmula que le esté funcionando al Partido Socialista. Lo de María Jesús Montero no ha funcionado. Yo creo que depende un poco de cada ministro, pero tengo la sensación de que María Jesús Montero no era la ideal para Andalucía. Es verdad que era la más popular en las encuestas, porque, claro, si tienes a un candidato desconocido, la primera tarea es que alguien le conozca, y eso es largo. Pero creo que en este caso el perfil que tenía ella no ha ayudado al tipo de oposición que podía hacer el PSOE en Andalucía a Moreno Bonilla. Y creo que para combatir ese voto dual, ella no era la mejor candidata. Y sobre todo ha llegado muy tarde. La sensación es que aterrizó en Andalucía sin una estrategia a última hora y sin tener muy claro cuál era la manera de combatir contra Moreno Bonilla. No le ha funcionado. ¿Y crees que el PSOE se puede replantear el tipo de candidato para las próximas elecciones autonómicas? Si no me equivoco, pues está Óscar López, ministro, que será candidato en Madrid. Está Diana Morán, una operación parecida para la Comunidad Valenciana. ¿Crees que se pueden replantear la estrategia de personas conocidas vinculadas al gobierno como candidatos territoriales? Yo creo que ya es muy complejo. No queda tanto tiempo para estas elecciones y no tendrías tiempo para colocar a un nuevo candidato en el cartel electoral. Aparte que creo que no es tanto el que sean ministros como qué ministros. Sí, ella también era ministro y fue un exitazo. O sea, que depende un poquito del contexto y de las elecciones a las que vayas. Si te miras el resultado del PSOE en las últimas elecciones autonómicas, en las últimas 4 elecciones, lo que más ha determinado el éxito o fracaso de su candidatura ha sido sobre todo qué tenía a su izquierda. Porque la gran diferencia entre el resultado de Castilla y León y el resultado de Andalucía o de Aragón o de Extremadura es que el PSOE en Castilla y León jugaba solo. No hubo ningún otro partido en el Parlamento. Y en cambio, tanto en Extremadura como en Aragón como en Andalucía había candidaturas de izquierdas fuertes. Casi todas con un componente local importante, como el caso de la Chunta y de Adelante Andalucía en estas últimas elecciones, pero siempre con una propuesta interesante. En Castilla y León ayudó mucho que el candidato fuera de la tierra, pero creo que ayudó todavía más que no tuviera un rival enfrente en la izquierda. Ignacio, yo creo que hay muchísima gente preocupada esta semana porque Vox pueda entrar y hacer política, tomar decisiones también desde dentro del gobierno de la Junta de Andalucía, pero por otro lado hay quien se aferra a destellos positivos que van implícitos en todo esto, porque el PP empieza a perder poder, la derecha empieza a perder poder en Andalucía. Fíjate, el resultado es sin duda una victoria apabullante de la derecha y en concreto del Partido Popular, que es quien va a gobernar con seguridad casi absoluta. Pero hay algunas buenas noticias para la izquierda. La fundamental es que esta es la primera ocasión en muchísimo tiempo, desde que ganó Illa en Cataluña, es la primera ocasión en la que se abren las urnas y la izquierda en conjunto remonta frente a la derecha. Hoy en el Parlamento andaluz hay 4 diputados más de izquierdas de los que había hace unos días. Hay que recordar que en las generales de 2023, una de las claves por las que todas las encuestas daban a Feijóo como presidente del gobierno era Andalucía. Era, bueno, después del baño que ha tenido el PSOE en Andalucía en el año 2022, es imposible que puedan remontar y mantener la mayoría que necesitan para gobernar o para lograr una investidura de Pedro Sánchez. Pues pasó que no.
Y si la izquierda y el mundo progresista pudo reeditar un gobierno de coalición en 2023 fue, entre otras cosas, porque Andalucía funcionó mejor de lo que se esperaba. Si ahora se han ganado 4 escaños respecto a 2022, significa que en el 27 no está todo perdido. Hablemos, por cierto, del efecto Adelante Andalucía, esa subida de la participación canalizada por esta fuerza que era muy minoritaria hace 4 años y que ahora se hace un sorpaso a las confluencias clásicas de Podemos, Sumar, Izquierda Unida, ¿no? Y hay gente que lo ve como una confirmación del método Rufián, otros no tanto, porque en Andalucía Rufián no es precisamente el líder de izquierdas más valorado por el tipo de gente que se ve representado por el nacionalismo andaluz. Entonces, bueno, en todo este debate, ¿crees que lo de Adelante Andalucía va a tener un impacto sobre lo que pase con las confluencias estatales? Yo creo que le ha ayudado mucho que tenía un candidato fresco y que en unas elecciones donde la izquierda iba resignadísima a que el mejor resultado posible era morder un poquito a Moreno Bonilla a ver si perdía la mayoría absoluta, pues había una candidatura que proponía algo diferente. Si te fijas, es muy parecido a lo que ocurrió con la irrupción de Vox, que de carambola permitió a Moreno Bonilla gobernar hace 8 años, de rebote. Acuérdate que eran unas elecciones donde parecía que la derecha no tenía nada que hacer. De hecho, el PP tuvo un resultado nefasto. Hubo muchísima gente que votó a Vox diciendo, pues vamos a dar un puñetazo en la mesa. Y la carambola fue que acabó con Susana Díaz. Yo no tengo tan claro que sea un fenómeno que se pueda juntar a todos juntos en una caja. O sea, que puedas meter Adelante Andalucía con Más Madrid, con Compromís y con Esquerra Republicana de Cataluña y no te salga un Frankenstein. Sobre todo porque creo que hay algunas cosas que están en las antípodas, ¿no? Y me parece que lo que sí demuestra es las ganas que tiene mucho votante de izquierda de dar la pelea, ¿no? Que cualquier novedad que surja es recibida con alegría, ¿no? Porque la izquierda lleva demasiado tiempo con malas noticias y quiere ilusionarse otra vez. Yo creo que eso explicó en gran medida por qué de repente Rufián apareció a pitar en muchas encuestas, en la que hicimos también en el diario.es sobre su posible candidatura. Y tiene más que ver con las ganas de una novedad que con un eje político donde puedas meter en la misma caja que hay de repente una demanda confederal en la izquierda. No creo que sea así. Una pregunta sobre el calendario, Ignacio. Si miramos al horizonte 2027, hay municipales, hay autonómicas y, por resumir mucho, Pedro Sánchez podría hacer una de estas 3 cosas. O adelantar elecciones y hacerlas antes de las municipales y autonómicas, para que no coincidan. La segunda opción sería hacer coincidir las generales con municipales y autonómicas. Y la tercera sería repetir lo de 2023, apurar el plazo y que un mes después de las municipales y autonómicas vinieran las generales, para aprovechar ahí un efecto reactivo, ¿no? ¿Qué pinta crees que tiene el calendario después de lo que ha pasado en las últimas elecciones autonómicas de los últimos meses? Pues fíjate que yo creo que hay 2 cosas claras. Primero, que no va a ser en el 26, que todas estas cosas que decía la derecha de vamos a forzar a Sánchez a convocar elecciones lo antes posible, pues mira, no, lo antes posible va a ser en el año que toca, que es en el 2027. Pero yo no descarto lo que planteas, que haya un adelanto técnico y que se convoquen o antes de las municipales autonómicas o a la vez que las municipales y autonómicas. Por resumir, a los candidatos socialistas en las municipales y autonómicas los hay de 2 tipos. A los que le viene bien ir a la vez que Sánchez y a los que le viene mal ir a la vez que Sánchez. Y prefieren que vaya Sánchez antes. Creo que en el segundo bloque el líder indiscutible es García Page. Él quiere separarse de las elecciones generales, quiere que sean antes las generales que las autonómicas, porque sabe que él gobierna un territorio donde la derecha en las generales arrasa y donde él consigue gobernar por la mínima siempre y cuando se distancie del PSOE nacional. Pero para muchísimos candidatos la participación suele ser mayor en las generales que en las autonómicas y municipales y les puede ir mejor. De hecho, en Andalucía, sin ir más lejos, al PSOE le va bastante mejor en los últimos ciclos en las generales que en las autonómicas. Consigue menos distancia frente al PP y más votos en términos absolutos. Por eso creo que es probable que pasen una de estas 2 cosas, o bien que vayan antes o bien que vayan a la vez. Dices que a algunos candidatos les viene bien que coincidieran, a otros no tanto, y a Pedro Sánchez, a nivel estatal, ¿qué le viene mejor? Yo creo que de todos los candidatos que tiene la izquierda, a pesar de todo lo que ha ocurrido y del desgaste que lleva el gobierno, el que más tirón nacional tiene sigue siendo Pedro Sánchez. Con lo cual creo que a Pedro Sánchez le es un poco igual, no le afecta tanto el tener o no tener otras candidaturas al mismo tiempo. Sí le afecta en otro sentido, que es que si las pone a la vez, va a movilizar a toda la estructura territorial del PSOE a que remen a una.
en el sentido de que no se van a jugar solo el destino de los diputados, que queda muy lejos, sino su propio destino, sobre todo en las alcaldías. Creo que en ese sentido también el análisis apunta a que no es un escenario descartable que sea todo a la vez. Ignacio Escolar, director del diario.es. Gracias. Un abrazo, Juanlu. Y antes de marcharnos, en kitdigital.red.es podrás ver toda la información del programa y consultar un cuadro de mando visual y actualizado donde poder consultar cómo ha impactado el programa en tu región. Kit Digital es un programa del Gobierno de España gestionado por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y cuenta con la Cámara de Comercio de España como entidad colaboradora. Kit Digital está financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y su objetivo de impulsar la digitalización de pymes y autónomos de todos los sectores. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en el diario.es/Un Socio al Día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín y Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.